Bueno, pues sean bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar acá. Siempre es un placer encontrarnos a la distancia y bueno, pensarnos que como personas que estamos interesadas en estos objetivos comunes, ¿no? Nos da gusto además porque ya teníamos algunos días que no nos veíamos y bueno, retomar el seminario es muy grato. Pues bienvenidas a este segundo seminario virtual sobre biocultura. Recordamos el título del seminario, Saberes comunitarios intergeneracionales sobre los recursos naturales y actividad sociocultural en y con el territorio. Pues hoy tengo el gusto de presentar a dos personas que quiero mucho, José Luis Linaza, que es mi maestro y mi mentor, y además pues un muy buen amigo y que se encuentra, también eso agradezco mucho, a deshoras de la noche por allá desde Madrid, y eso pues también lo agradezco mucho, José Chu, bienvenido. Y también aparece con nosotros, como tantas veces ha aparecido de manera muy satisfactoria, María Elena Ramírez Cabanzo, desde Colombia también. Y bueno, bienvenida María Elena a acompañarnos en esta sesión y pues un abrazo para todas y todos. El día de hoy vamos a hacer la sesión en torno a la temática de memoria lúdica y relaciones intergeneracionales. Para contar un poco de quién es José Luis Linaza. Bueno, él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en la Universidad de Oxford en 1981, catedrático en Psicología Evolutiva y de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, ahora ya catedrático emérito. Ha sido visitante, profesor visitante de la Universidad de California en Berkeley, y profesor visitante en la Universidad de Harvard. Y bueno, además ha participado con muchas universidades en colaboraciones, en asesorías, en acompañamientos, ¿no? Tanto en formación de personas, direcciones de tesis en muchas partes del mundo y también como partícipe en proyectos de investigación. Ha impulsado fuertemente la creación de ludotecas en zonas de alta marginación, ubicando el juego como un componente esencial para trabajar estos temas en zonas de vulnerabilidad. Particularmente esto lo ha hecho en Perú, lo ha hecho también en, eh, en España. Es fundador y presidente de de la Fundación Educación y Desarrollo, que siguen impulsando mucho el tema de juego. Precisamente nos contará, mañana tienen una presentación de lo que se está haciendo o que están haciendo con el juego en China, ahí en el Ateneo de Madrid, entonces ya nos contará más. Y pues Joséchu pues ha también sido, esa parte también es muy loable como traductor y comentarista de la obra de Jerome Brunner. Varios de los libros que es que tienen traducción al castellano, pues colaboró en esos proyectos, porque además era amigo personal de Brunner y personal y académico también, entonces tiene también estos rastros de la obra de Jerome Brunner. Y bueno, damos una bienvenida, Joséchu, gracias por estar acá. Es muy extenso el currículum, pero creo que pues vale la pena escucharte y bueno, saber que estás acá con nosotros y conversarnos de este tema tan importante de las memorias intergeneracionales. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, evidentemente, muchas gracias a eh, a quien me ha presentado, que es un gran y antiguo amigo, Martín Plasencia, y a María Elena Ramírez. También agradecer pues, a las instituciones que permiten que estemos hoy aquí reunidos, a la Universidad Autónoma de Chiapas, a la Autónoma de Madrid, la de Marilena ahora mismo no recuerdo, pero sobre todo gracias a quienes estáis participando en este proyecto intergeneracional, a las personas
mayores, a los jóvenes y a los niños que nos proporcionaron pues, las experiencias de interacciones y en realidad en quienes se basa la reflexión que hoy voy a compartir. Yo tuve la suerte de ser alumno y luego muchos años amigo de Jerry Brunner. Jerry falleció con casi 101 años, deseando visitar esos espacios de juego a los que se ha referido Martín, las ludotecas, que en este momento llevan buena parte de mi tiempo y de lo que estoy muy, muy orgulloso. Todo ello me lleva a hablar hoy un poco de lo que es el desarrollo humano. Nosotros somos productos, luego insistiré en ello, somos productos de procesos muy complejos. Uno es un proceso de evolución filogenética, de evolución que estudió Darwin, y somos también producto de la importancia que esa interacción social tiene en la evolución de los mamíferos en general y de los primates en particular. El currículum ha sido ya muy largo, pero hay unos años en los que estuve trabajando con gorilas y chimpancés de los que extraje una experiencia muy, muy interesante. Pero además de ese desarrollo filogenético, hay un desarrollo ontogenético, el que estudió bueno, pues los grandes psicólogos, Freud, Piaget, Vygotsky, el propio Brunner. En este proceso ontogenético también es muy importante la interacción social. Y los seres humanos, en realidad, somos el resultado de esos procesos. Tienen, además de la ontogénesis, bueno, esa ontogénesis se realiza en un contexto histórico y social y geográfico en el que vivimos. Y eso también impone, me parece a mí, características necesarias a tener en cuenta para entendernos. Cualquier ser humano no es una fotografía fija que se hace en un momento determinado, por muy neuro que sea, por mucha imagen que tenga del cerebro. Ese cerebro y ese individuo somos el resultado de unos procesos muy largos y que, si no se tienen en cuenta, creo que es difícil que nos entendamos. Luego hablaré, por ejemplo, de lo que es la narración de nuestras vidas, que fue el pensamiento narrativo, la última aportación de Brunner. Para podernos entender, hace falta entender la complejidad de ese proceso. En el año 72, cuando yo estaba en Inglaterra investigando en procesos de aprendizaje y de condicionamiento, pavloviano, skinneriano, etc., me encontré con un artículo de Brunner que me cambió la vida. Un artículo del año 72, donde señalaba la importancia y la ventaja adaptativa que nos supone a los mamíferos, a los primates, pero especialmente a los humanos, el nacer tan inmaduros, tan sin terminar. Bueno, en realidad lo que él planteaba en ese trabajo, y Juan Carlos García Crespo, un antiguo alumno y hoy profesor de la Universidad de St. Andrews en Escocia, ha formulado de manera más explícita, es que efectivamente esa inmadurez, esa necesidad de un desarrollo tan largo, es una ventaja adaptativa. Nos permite adaptarnos a medios muy complejos. Nos permite incluso crear buena parte de esos medios en los que nacemos y nos desarrollamos. Pero ese nacer tan inmaduro exige aprender. Nacemos casi sin saber nada y para aprender los seres humanos hemos inventado algo tan espectacular como es la educación. La escuela, las instituciones educativas son grandes inventos que tienen también sus limitaciones y luego me referiré un poquito
alguna de ellas. Pero de esa inmadurez, una consecuencia muy evidente es la importancia que tiene el juego. Es una característica de nuestra inmadurez, y como nuestra inmadurez es mucho más larga que la de otros primates, por ejemplo, un gorila, un chimpancé, en 6-7 años es ya un adolescente, un cuasi adulto, los seres humanos tardamos el doble. Y el concepto biológico para definir la madurez, el ser adulto, que utilizamos con casi todas las especies, en el ser humano sería, creo que muy poco adecuado considerar que un niño o una niña, por el hecho de poderse reproducir, es ya un adulto. Al revés, más bien el hecho de reproducirse cuando en tantos aspectos seguimos siendo inmaduros es un problema. Seguimos aprendiendo durante toda la vida y seguimos también jugando durante toda la vida. En todas las culturas encontraremos juegos, especialmente los juegos de mesa, los juegos de estrategia, como los naipes, como el ajedrez, que se siguen utilizando toda la vida. Nosotros para sobrevivir necesitamos, aun siendo organismos biológicos, no tenemos un medio natural como tienen otras especies. Martín se refería a un próximo viaje a China. Bueno, los osos panda son un ejemplo de animal tan adaptado a un medio natural como es el bosque de bambú. Yo voy a visitar en unos días el condado de China, donde se produce casi el 80% del bambú que se produce en China. Están tan adaptados que si desaparece el bosque de bambú, desaparece el oso panda. Nosotros no tenemos un medio natural. Nosotros, como especie, hemos colonizado todo el planeta, desde los polos hasta el desierto africano, e incluso empezamos a vislumbrar la posibilidad de ocupar otros espacios, otros planetas. Eso evidentemente tiene también sus riesgos, pero sin duda es un logro importante el haber podido sobrevivir en medios tan diferentes. Ahora, nuestro medio natural es en realidad la cultura. Todo lo que los seres humanos hacemos, lo que aprendemos, nuestro nombre, nuestra identidad está profundamente vinculado a la cultura. Y nuestra característica más adaptativa es precisamente la inteligencia. La inteligencia que nos permite interactuar con un medio físico muy amplio y muy complejo. En este momento interactuamos, por ejemplo, con la nanotecnología. Es un mundo de la física tan sumamente diminuto que necesitamos de grandes herramientas fabricadas por nosotros para movernos en ese mundo. Pero ese mundo nos está proporcionando, incluso en el ámbito de la sanidad, logros que serían hasta hace muy poco ciencia ficción. Y nuestro medio social también está profundamente dominado, sometido, explorado por esa inteligencia. No hace falta insistir en la importancia que tiene ese conocimiento acumulado de la especie humana. Las tecnologías, lo que hoy estamos haciendo aquí, a la generación de nuestros padres les parecería ciencia ficción. Que yo, sin moverme de Madrid, esté hablando en este momento con un grupo de gente en México, sin haberme movido de aquí, cuando se tardaban meses en barco para llegar hasta ese nuevo mundo que llamaron los europeos, pues es evidente que esas tecnologías forman parte de nuestro mundo y de nuestra capacidad de adaptación y dependemos de ellas. Imaginemos por un momento
lo que sería una ciudad como Madrid o como Tuzla Gutiérrez sin electricidad durante un par de semanas. Pues habría un montón de cosas que no funcionarían. No sería posible esto que estamos haciendo. No funcionarían los celulares que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Los cajeros de los bancos no funcionarían. Bueno, se convertiría, muchos transportes dejarían de funcionar. Bueno, pues imaginemos que esa tecnología es la que nos permite haber transformado profundamente nuestra movilidad, nuestro cultivo, nuestra logística para hacerlos presentes en lugares muy remotos. Bueno, pues no hace falta, por tanto, insistir en la importancia que tiene para la supervivencia de la especie humana la ciencia y la tecnología. Pero yo insisto que también tiene importancia el arte y las humanidades. Todo ello tratamos de transmitirlo a otras generaciones mediante la educación. ¿Pero qué es educar? Pues educar es lo que estamos haciendo hoy aquí, es hacer algo juntos, es intercambiar conocimientos, es acompañar en el aprendizaje a alguien que tenga menos experiencia que nosotros. Bueno, pues parto de esa complejidad del conocimiento porque no solo tenemos que rellenar nuestras mentes o nuestras habilidades de conocimiento, tenemos que construir las estructuras con las que adquirimos ese conocimiento. He tenido la satisfacción este verano de tener a unos amigos peruanos conviviendo con nosotros con una hija de 3 meses y he podido volver a disfrutar de los progresos enormes a lo largo de semanas para que pudiera dirigir la mano allí donde ponía la vista y para poder atrapar un objeto y podérselo llevar a la boca. Bueno, esas habilidades que se estudiaron y en parte se descubrieron en los años 70 del siglo pasado, bueno, demuestran la complejidad de esos logros. Bueno, pues esos logros están todos profundamente vinculados también con el juego, porque niños y niñas repiten 1 y 100 veces esas habilidades por el placer de comprobar que las dominan. Y cuando en el segundo año de vida sufrimos esa profunda transformación que nos permite no solo explorar el mundo real, sino introducirnos en un mundo de fantasía, en un mundo de ficción. Cuando un niño y una niña pequeños toman una cuchara vacía, la llevan a la boca y dicen mmm, y hacen como si estuvieran comiendo, se están introduciendo en un mundo complejísimo. Si recordáis, Cervantes decía que Don Quijote se había secado el cerebro de tanto leer libros de caballería, de tanto estar en un mundo de ficción. Bueno, pues justamente la enfermedad mental en muchos casos es la dificultad para diferenciar lo que es ficción y lo que es realidad. Pero todos los días millones de seres humanos empiezan a moverse en ese campo en el cual apenas están descubriendo y dominando el mundo real cuando empiezan a generar su mundo de ficción y empiezan a adquirir una capacidad de lenguaje que es en realidad una forma de denominar a la realidad, pero que es convencional. Incluso hablando un mismo idioma, como hablamos nosotros, bueno, pues hay palabras que utilizamos en España y que tienen un sentido distinto en México y no se deben utilizar, o un sentido distinto en Perú y tampoco se deben utilizar. Cuento muchas veces la experiencia de algunas de nuestras alumnas españolas de prácticas en escuelas en Perú, que animando a los niños a hacer algo más rápido, venga, mueve el culo. La maestra ha dicho, bueno, es una palabra que no se puede pronunciar en Perú y sin embargo en España se utiliza sin ningún problema. Bueno, esa convencionalidad del idioma forma parte de ese mundo de ficción, de eso que Brunner llamó los mundos posibles, porque imaginar esos mundos posibles nos permite después tratar de convertir en reales esos mundos. Y de hecho muchas de las cosas que
hemos ido logrando con el conocimiento, con la tecnología, primero fueron fantasías de escritores que imaginaron esos mundos. Y finalmente están también el funcionamiento en sociedad. Los seres humanos, para sobrevivir, necesitamos una cultura, y esa cultura es producto de una sociedad. Y la sociedad consiste en normas y en reglas. Para poder prolongar esa infancia, para poder prolongar incluso más biológico, una gestación de 9 meses y una crianza también de una enorme exigencia para las madres, era necesario que otros individuos asumieran otras funciones. Bueno, esa división de roles, evidentemente, se inicia en un dimorfismo biológico, como pasa con los primates no humanos, pero se prolonga en prácticas sociales y en una división del trabajo. Bueno, pues las reglas que constituyen la sociedad, niños y niñas empiezan a explorarlas justamente en los juegos. Y Piaget ya señaló en los años 30 del siglo pasado, hace mucho tiempo, que la cooperación era en realidad el producto de esa coordinación entre individuos, y el producto de esa cooperación eran las reglas. Niños y niñas descubrimos en los años de la educación primaria que las reglas no son el producto de alguna gran personalidad, no son inmutables, se pueden cambiar, su origen está en los propios niños, basta con una mayoría para llegar a un acuerdo. Bueno, pues todo eso lo aprenden sin que se lo enseñemos los maestros, practicándolo. Lo aprenden jugando y aprenden sobre todo a resolver los inevitables conflictos que se producen en todos los juegos. Si estamos jugando al fútbol y no hay portería, eh, pues evidentemente dos piedras, el arco no existe, el arquero dirá siempre que el balón ha ido alto y el delantero que ha sido gol. Pero no se pasan el resto del tiempo discutiendo. Eres un tramposo, siempre dices que ha sido alta, pero ha sido gol, pero siguen jugando porque el objetivo prioritario es seguir jugando. Y aprenden cuando juegan a las muñecas. No, la mamá soy yo. Eres una tramposa, tú siempre dices que eres la mamá. Bueno, pues el próximo día ya eres tú. No estoy seguro de que el próximo día se respete ese acuerdo, pero sí sirve para solucionar el conflicto en ese momento y, por tanto, seguir jugando. Con las reglas, los niños y niñas aprenden algo elemental para poder vivir en sociedad. Entonces, el juego permite algo que Brunner insistió mucho en los últimos años, que no solo necesitamos rellenar de contenido nuestro conocimiento, necesitamos construir esas herramientas con las que conocemos, y necesitamos entender qué es conocer. Entonces él decía, pero bueno, ¿cómo vamos a trabajar la epistemología con niños de educación infantil? Y él mismo se respondía, observad qué es lo que hacen en su mundo de juego. Están jugando, un niño dice, uy, se acerca una señora vestida muy oscuro, viene la bruja, pero de verdad, no jugando. Ah, bueno, ese entrar y salir del mundo de ficción. Los niños mapuches que juegan a las visitas y entonces un niño le ordena al otro, tú vas a buscar a recoger los animales. No, yo no quiero. El padre soy yo. Aunque en la vida real sean dos niños pequeños, en el juego, si el padre soy yo, tú me tienes que obedecer. Es entrar y salir. Evidentemente, cuando no están de acuerdo, cabe la negociación, y si la negociación no funciona, pues yo dejo de jugar. Y entonces tú te fastidias también porque no tienes con quién jugar. Bueno, pues ese poder enorme les permite una epistemología muy compleja, les permite
entender cuándo estamos en el mundo real y cuándo estamos en el mundo de ficción y cómo entramos y salimos de ese mundo de ficción. Yo creo que esta capacidad lúdica está profundamente vinculada con el arte, porque el arte es también generar mundos diferentes en la pintura, en la música, en la danza, expresiones que permiten desdoblar el mundo real y expresar algo distinto de lo que es el puro movimiento. Bueno, pues la creatividad, que es tan importante evidentemente en el mundo del arte, pero también en el mundo de la ciencia, está muy vinculada con el juego. Ya con 100 años, Brunner me decía, pues hecho, lo importante son las preguntas. Las respuestas son siempre limitadas y sirven hasta que viene otra respuesta que sea más amplia, más profunda, más ambiciosa. Bueno, pues las preguntas están profundamente vinculadas con la creatividad y la creatividad está muy vinculada con el juego, con lo lúdico, porque evidentemente en el juego son los propios niños quienes establecen la complejidad del reto. Ellos establecen los objetivos y bueno, pues yo iba a saltar una cierta altura, no lo consigo, o no me importa, ahora un poco más bajo. Yo me auto limito y me amplío los retos a los que creo que puedo llegar. Bueno, pues eso es lo que permite que no haya frustración, que se intente una y 100 veces, que disfrute lo que estoy haciendo, que ponga el énfasis en la acción y no en el objetivo. Esas son características de la actividad lúdica. Con ese conocimiento que vamos elaborando, unas veces es implícito, sabemos hacer las cosas, pero otras necesitamos que sea explícito. Y por eso hay un conocimiento popular y un conocimiento científico. Eh, me comentaban el, el hecho de que en Inglaterra se come mucha mermelada de naranja y en Inglaterra no se producen naranjas. ¿De dónde viene ese gusto por la naranja, por las mermeladas de cáscara de naranja? Bueno, porque hubo un, eh, en la India alguien que le aseguró a un almirante inglés que podía curar la enfermedad de sus marinos. ¿Cómo? Con naranjas y limones. El escorbuto que producía el estar embarcado mucho tiempo, por tanto comiendo alimentos que no eran frescos, producía escorbuto. Siglos antes de que supiéramos nada sobre la vitamina C y sobre la cantidad de vitamina C en los cítricos y sobre los mecanismos biológicos que generaban o curaban el escorbuto, había un conocimiento popular, un conocimiento que permitió que la Armada inglesa pudiera estar embarcada durante un tiempo mucho más largo que, por ejemplo, la Armada española. Bueno, pues ese conocimiento popular que está en todas las culturas de América, en los conocimientos, por ejemplo, de las plantas, que es el inicio de la farmacología. Ese conocimiento popular, sin embargo, no es todavía lo explícito que es el conocimiento científico. Si yo, por ejemplo, cocino bien y me dicen, uy, qué rico te ha quedado este puré o este cocido, y me preguntan cómo lo hago, bueno, pues la verdad es que no sé explicarlo porque no tengo ese conocimiento establecido de manera sistemática, tal cantidad de ingredientes, tal cantidad de tiempo, tal cantidad de cocción. No, lo hago de una manera mucho más artesana y por tanto empírica, implícita. Los saberes que llamamos oficios, pues se aprendían haciendo. Uno aprendía a hacer casas haciéndolas. Eh, y todavía hoy, la mayor parte del conocimiento artístico se establece con esa interacción directa.
entre maestro y discípulo. Hace falta un pintor que te comente y corrija directamente cuando estás pintando, o un bailarín que te corrige y te muestra cuando estás haciendo. Es decir, investigar también, yo digo que es un oficio, tiene mucho de oficio, porque no se enseña de manera así explícita. Hace falta abordar muchos problemas que solo surgen en el curso mismo de realizar la investigación. Y quizá una afirmación muy rotunda, pero creo que muy importante. Nadie puede aprender por otro, por mucho que sepamos, por mucho que a mí me haya interesado el juego desde hace mucho tiempo. Yo no puedo transmitir ese conocimiento ya estructurado a otra mente. El conocimiento se construye desde quien está aprendiendo. Y aunque yo sepa hacer muy bien tocar la guitarra, bueno, lo importante no es cómo toco yo la guitarra, lo importante es cómo llega a tocarla aquella persona a la que estoy tratando de enseñar. Por lo tanto, nadie puede aprender por otro. Eh, bueno, la cultura y el juego se relacionan evidentemente porque estas habilidades sensorimotrices, eh, para tocar instrumento, para bailar, pues son evidentemente habilidades que hay que practicar mucho. Y como contaba hace un momento de esa niña de 3 meses, la cantidad de veces que lanzaba la mano y que trataba de atrapar un objeto es incontable. Pero lo mismo pasa con los pasos que da una bailarina o con la cantidad de intentos de tocar una música concreta que haga un músico. Eh, esas habilidades físicas se potencian y se construyen en ámbitos lúdicos con mucha más eficacia que en la pura repetición que muchos profesores nos empeñamos en obligar a los alumnos. Lo mismo pasa con el juego de ficción. Eh, en realidad, cuando reflexionamos sobre lo que supone interpretar un, eh, un personaje, bueno, yo estoy dirigiendo en este momento una tesis sobre lo que supone entrar y salir del personaje en las obras de teatro. Bueno, las primeras eh, actuaciones dramáticas de cualquier niño o niña son los personajes que representan en su juego de ficción. Hacer como que soy la mamá o hacer como que soy el conductor o hacer como... Y ahí están explorando ese mundo real, pero lo exploran en un mundo de ficción que se adapta a lo que ellos quieren en ese momento. Y si ahora quiero que sea de día, pues la noche ha transcurrido en 2 segundos. Y por lo tanto puedo seguir haciendo lo que quiero en ese momento. Bueno, de hecho, en muchos idiomas, juego se refiere también al verbo que nosotros utilizamos para tocar un instrumento. En inglés, en francés, además se dice jugar un instrumento. Y teatro, en inglés, se dice play, juego. Luego hay otra categoría de juegos que son los juegos que llamo de destrucción, porque hace falta que los adultos construyamos una torre para que el niño o la niña disfrute tirándola. Pero bueno, esa destrucción antecede a su esfuerzo también por construir. Todo lo que es la arquitectura, parte de lo que vamos a visitar en China los próximos días, tiene que ver con esa capacidad de los niños para construir espacios, torres, etcétera, con las que poder jugar. Y finalmente, al hablar de cultura y juego, vuelvo a señalar, los juegos de reglas son la primera experiencia de vivir en sociedad siendo protagonistas, no solo seguir las reglas, sino aceptar, modificar, generar reglas nuevas. Entender cómo se genera y cómo se legitima una regla, todos, niños y niñas, lo hemos descubierto y lo hemos practicado a lo largo de nuestros años de educación primaria en los juegos de reglas.
ese mundo físico y ese mundo social los estamos explorando, dominando, conociendo a lo largo de toda esa larga infancia. Pero es verdad que mientras pintamos, cantamos, bailamos, aprendemos cosas muy diferentes respecto al espacio, a los objetos, a las propiedades del mundo físico, pero también en las interacciones sociales respecto a los demás y a nosotros mismos. Y ambos conocimientos, el del mundo físico y el del mundo social, son muy importantes para llegar a ser ciudadanos de pleno derecho en nuestras respectivas sociedades. Voy a decir dos palabras sobre lo que Brunner elaboró en los últimos años de su vida. Brunner escribió su autobiografía cuando yo le conocí en Oxford y me decía, es curioso, cuando uno se plantea contar su vida, te das cuenta que depende de para qué la cuentas. No cuentas tu vida de manera igual si estás en una entrevista de trabajo que si estás tratando de seducir a alguien para compartir su vida contigo. Y la vida es la misma, pero los objetivos son diferentes. Entonces ahí empezó a pensar que la autobiografía tiene que ver con los objetivos por los cuales la estaba escribiendo. En aquel momento tenía una confrontación grande de los psicólogos más experimentalistas y él estaba explorando un mundo mucho más complejo como eran pues la comunicación, la adquisición del lenguaje, eh, bueno, lo que se llamó los bebés competentes. Los bebés tienen que aprender todo, pero desde muy pequeños tienen también grandes capacidades. Ese pensamiento narrativo es diferente del pensamiento científico, del pensamiento que nos permite la experimentación. ¿Por qué? Porque en cualquier experimento tú ves el efecto que tiene algo, un factor que manipulas en algo que sucede después. Por tanto, siempre hay una relación de causa-efecto que precede al que sucede. El pensamiento narrativo no es así. El pensamiento narrativo trata de dar sentido, trata de interpretar fenómenos producidos por la confluencia y la interacción de muchos factores. Y por tanto, como decía él, Don Quijote no es más verdad que Sancho Panza. Necesitamos de dos perspectivas muy complejas y muy diferentes para poder entender, bueno, pues lo que es la vida en la Castilla que describe Cervantes. Bueno, las narraciones obviamente hoy se han ido convirtiendo y en el ámbito político se habla continuamente de quién domina la narración de una... No, no es importante solo lo que ha sucedido, sino lo que se cuenta después que ha sucedido. Bueno, yo pienso que las narraciones intergeneracionales ayudan mucho a dar sentido a la vida y ese es el objetivo con el que hoy estoy hablando. Eh, He dicho antes que Brunner señala que desde muy pequeños los niños son capaces no solo de conocer contenidos, sino de entender algo de lo que es conocer y que incluso, aunque sepan que unas marionetas, unos títeres no son reales, sin embargo se meten en ese mundo de ficción con tanta intensidad que avisan a los muñecos, ten cuidado que viene el lobo que te persigue, escóndete, como realmente estuvieran participando, metidos en ese mundo de ficción, que saben que es una ficción, pero que disfrutan como si fuera real. Bueno, estos guiones de todos los juegos de ficción son coordinaciones entre los papeles que interpretan los diferentes jugadores. Para que yo pueda actuar como mamá necesito que alguien haga de hija o que una muñeca represente ese papel. Eh, y muchos de esos papeles son negociados en el momento de iniciarse el juego. Y cuando se produce un conflicto, bueno, pues hay que intentar
que la ambigüedad desaparezca. El niño que se asusta porque dicen hay un incendio, corre, trae la manguera, vamos a echar agua, pregunta, pero de verdad, no, que es jugando. Bueno, si es jugando, entonces ya no tengo que echar a correr o tengo que pedir a algún adulto que venga a ayudarnos. Entre los jugadores, con esa comunicación, con esa negociación, restablecen el significado de los papeles, de las situaciones, de los objetos. Yo puedo utilizar un plátano como si fuera un teléfono, un celular, pero ya sé que no es un celular. Entonces, mientras estoy jugando, sí representa ese papel. Hace pocos días en una biblioteca nos ofrecían los niños que estaban jugando a preparar comida una hamburguesa. Eh, y, ¿Y de qué? De pollo. Bueno, pues no tenían ningún pollo, pero tenían un cerdito de plástico, pusieron el cerdito en lo que representaba los panes, que tampoco eran panes, eran dos trozos de madera, y ya está, nos dieron nuestra hamburguesa con el supuesto pollo, aunque en ese momento la figura que representaba ese objeto era un cerdito, no un pollo. Eh, Hace falta que los participantes compartan ese guión y los más fáciles de compartir son los que representan experiencias comunes. Para jugar a la mamá y al bebé, pues hace falta haber tenido esa experiencia que evidentemente todos los niños han visto. Pero si jugamos eh, no sé, a los dinosaurios, pues hace falta tener un cierto conocimiento de los dinosaurios. Por eso de los animales, uno que le resulta muy fácil siempre es el canguro. ¿Por qué? Porque el canguro lleva la cría en la bolsa, entonces eso ya les permite dar un sentido al movimiento y a la representación del canguro. En otros casos tienen que construir ellos mismos ese guión compartido y ese significado común. Los guiones que son más realistas, que se refieren a experiencias en el mundo real, las tiendas, las cocinas, los carros, pues son más fáciles de compartir que los que son puramente fantásticos. El viaje a otro planeta, animales, monstruos, personajes de series de televisión, eso es más complicado. Eh, Hay, por tanto, en estas discrepancias un problema cuando los niños y niñas están compartiendo ese guión y discrepan. Bueno, pues la referencia es lo que sucede en la vida real. Entonces, recuerdo que había una alumna de Vygotsky que jugaban a los autobuses y había un conductor y un cobrador. Y les planteaba para explorar la convencionalidad, bueno, y puede ser que el cobrador conduzca y que el conductor eh, cobre los billetes, los pasajes. No, eso no se puede. ¿Por qué? Porque no es así, porque el conductor tiene que conducir. Sin embargo, cuando ya habían entendido lo que era la convencionalidad en el juego, pues decían, sí, este era un autobús muy divertido, donde conduce el conductor y el, conduce el cobrador y cobra el conductor. Es pura convencionalidad. Bueno, esta convencionalidad en el juego de ficción tardan muchos años en poderla establecer respecto a los juegos, a las reglas de los juegos de reglas. El inicio de la primaria ya son conscientes de la convencionalidad de las ficciones que ellos mismos generan, pero las reglas son inmutables, las reglas no se pueden cambiar. Es que al escondite, si tú le planteas, bueno, un escondite donde en lugar de esconderse todos y buscar uno, se puede hacer que busquen varios. No, porque así no es el escondite. Y a medida que pasan los años y tienen experiencia de conflictos y de resolución de conflictos, sí, aquí si estamos de acuerdo, pues podemos hacer el escondite que queramos. Esa capacidad, esa toma de conciencia de lo que es la convencionalidad de la regla es un aprendizaje muy importante. Eh, por eso, esa coordinación de papeles en el juego de ficción antecede a la convención de lo que es las reglas en años. Y por eso creo que en el debate que tuvieron eh, los seguidores de Vygotsky y de Piaget respecto a lo que era el juego de ficción,
que decía, el juego de ficción son ficciones explícitas y reglas implícitas, mientras que el juego de reglas son ficciones implícitas y reglas explícitas. Es decir, el juego de ficción eh, yo hago que soy el tendero, pero la referencia es lo que sucede en la tienda de verdad. Hay que devolver cuando cobras, mientras que en los juegos de reglas, pues evidentemente un niño puede pensar que es Maradona o Messi quien está representando, pero lo importante es si respeta las reglas que se establecen en ese momento de cuándo es gol, de cómo hay que dar la pelota o de cuándo es penalti o mano. Ese aprendizaje de las reglas de los juegos son muy, muy importantes y se dan en todos los patios de los colegios, en los descampados, donde juegan niños y niñas. Hay una democracia infantil y una construcción social que tiene lugar delante nuestro y de la que no solemos darnos cuenta. Y con la experiencia de estos espacios de juego, que hace ya más de una década que estamos generando en barrios muy vulnerables de la costa, la sierra y la selva peruanas, también aquí en Madrid, pues sabemos que jugar juntos lo que genera es amistad. Niños y niñas que juegan juntos terminan siendo amigos y consideran que son sus amigos aquellos que juegan con ellos. Bueno, pues eso es un efecto del juego. Hay otro efecto del juego, que es al que hoy me quiero referir más, que es lo que he llamado la memoria lúdica. Hace ya unos años intentamos saber qué recordaban las personas mayores en varias residencias de aquí de Madrid, y mis alumnos, mis alumnas sobre todo, porque eran más chicas que chicos, preguntaban a estas personas mayores si recordaban a qué jugaban cuando eran niños. Y muchas decían, no, yo no jugaba, yo empecé a trabajar cuando era una niña. Yo entonces, trabajaba en el servicio doméstico, eh, pero insistimos, y a las muñecas, sí, las muñecas sí, claro. Y entonces nos daban unos detalles de los materiales con los que construían esas muñecas, de dónde jugaban y de con quién jugaban, que nos sorprendió, porque eran personas que tenían ya dificultad para recordar muchas cosas mucho más recientes. Entonces, eso lo he comprobado después muchas veces y todos recordamos fácilmente con quién, a qué y dónde jugábamos. Cualquiera de quienes me estáis escuchando, pues podéis recordar en este momento, efectivamente, momentos muy gratos de nuestra infancia eran esos momentos en los que jugábamos. Bueno, esa es a lo que he llamado memoria lúdica, y creo que vale la pena que lo exploremos más. ¿Qué sucedía con estas entrevistas de estudiantes de psicología a personas mayores? Que establecían una relación que era muy gratificante para ambos. Para los estudiantes, porque les permitía hablar con personas que eran mayores incluso que sus abuelos, les permitían disfrutar de las cosas que les contaban, de las narraciones, y para las personas mayores era poder hablar con alguien mucho más joven de lo que había sido su infancia. Eh, si hablamos ahora de relaciones entre niños y mayores, bueno, ahí todavía es más complejo porque los niños tienden a pensar que las cosas son y han sido siempre como ellos las conocen. Entonces, piensan que las personas mayores hemos nacido ya mayores. Les resulta muy sorprendente descubrir que alguna vez hemos sido niños y todavía más que alguna vez hemos jugado. La función de los padres, de los educadores, es una función de adulto y son adultos. Les resulta incluso difícil entender, como descubrió Juan del Val en una investigación muy bonita, entender que los docentes, que los maestros, tienen además una vida personal. Para ellos los maestros son maestros y solo maestros. Y por tanto no tienen familia y no tienen que ir a la compra y no tienen que cocinar.
solo son maestros. Eh, y las personas mayores son siempre y han sido siempre mayores. El descubrir que somos el fruto de un proceso es algo realmente importante. Una segunda referencia, voy a mencionar un trabajo que hicimos, un programa que se llamaba Cosas de la Edad y que si os metéis en YouTube todavía podéis ver alguna de esas sesiones. Eran actividades de 10 personas mayores entre 73 y 93 años, interactuando durante 6 semanas con 5 niños y 5 niñas de 4 años, desconocidos para ellos. ¿Qué es lo que hacían? Pues infinidad de cosas. El primer día, los adultos en sus sillas de rueda o sentados, cada uno metido en su mundo, sin hablar entre ellos, y los niños también frente a ellos, tímidos, hasta que uno empieza a saludar, soy fulanito, y detrás van los otros 9. Y todos se saludan, y a partir de ese momento los niños invaden completamente el espacio de las personas mayores. Preguntan por qué tienes esas arrugas, por qué no andas, por qué vas en silla de ruedas. Y los mayores contestan a esas preguntas y van siendo a lo largo de esas 6 semanas completamente absorbidos por la energía y la vitalidad de estos 5 niños y niñas. Recuerdo detalles, por ejemplo, una señora en silla de ruedas, a quien una niña de 4 años le dice, levántate, vamos a la mesa que vamos a dibujar. Y yo veía esa escena por televisión, sentado al lado del fisioterapeuta que dice, imposible, Marina lleva en la silla de ruedas 2 años, no se puede levantar. Bueno, pues la fuerza, entre comillas, de una niña de 4 años insistiendo, venga, vamos a pintar, levántate. Se levantó y dio los pasos, los 3, 4 pasos hasta la mesa. El fisioterapeuta no se lo podía creer. Pero es que otra persona, un señor de 93, el mayor de todos, en el gimnasio de la residencia donde vivía, en las paralelas, caminando apoyado en las paralelas, eh, con 3 niños al final de las paralelas diciendo que tú sí puedes, que tú sí puedes, consiguen que camine hasta el final con la sorpresa y la incredulidad, efectivamente, de los fisioterapeutas que trabajaban con ellos. Al cabo de un año, fuimos a eh, comernos un roscón de Reyes, el Día de Reyes, el 6 de enero, en la residencia. Había fallecido ya uno de ellos, pero estaban los demás, y nos decían, nosotros somos amigos gracias a los niños, porque han sido ellos quienes nos han sacado de esa soledad y de esa tristeza en la que vivíamos. Los niños lo que hacían era continuamente preguntarles, continuamente proponerles, y un momento en el que un niño le está explicando a este hombre de 93 años lo que es un dron, y el de 93 años le parece que es ciencia ficción. Pero ¿cómo va a volar un...? Sí, sí. Y el de 93 años le explica al niño lo que es un molinillo de café. Y el niño está fascinado con esa máquina que puede triturar granos de café. Bueno, esos intercambios son los que generaron una riqueza de experiencias para los niños que desde esas 6 semanas querían celebrar sus cumpleaños con los mayores porque eran como sus abuelos, y los padres, entendiendo esa relación que se ha establecido, llevaban la tarta y lo celebraban con los mayores, y al revés, los mayores esperaban ansiosos la llegada de los niños, porque para ellos había sido un momento de profunda eh, satisfacción en sus vidas. Como anécdota, contaré que una de las actividades fue
pedir unas fotos de esas personas mayores de cuando eran jóvenes, yo no conseguía reconocer prácticamente a ninguno en fotos de esas personas mayores cuando eran jóvenes. Los niños reconocieron absolutamente a todos, todas las fotos. ¿Por qué? Pues supongo que porque se fijaban más en la mirada, en rasgos que veían mientras estaban interactuando con ellos. La actividad complementaria a esta fue envejecer con un programa que yo no conocía, las fotos de los niños, de estos 10 niños, y bueno, a alguno le hizo gracia, pero a la más pequeña de todos le produjo una profunda indignación. Veía su foto envejecida y decía, es que me han llenado la cara de rayajos, esa no soy yo. Eh, bueno, esa fue una experiencia muy grata de interacción intergeneracional. Eh, Quizá otra segunda experiencia importante es que en las redes de bibliotecas de Perú, pues hacemos todos los años un festival de juego, un espacio donde niños y niñas de las bibliotecas de los diferentes barrios se reúnen y juegan juntos eh, durante toda una jornada. Bueno, como tienen que desplazarse de unos conos al centro de Lima, pues les acompañan sus padres. Y la experiencia es que en esas horas en las que hay un montón de juegos, madres y padres vuelven a jugar. Las madres se ponen a saltar a la comba, no sé en México cómo se dice el salto con la cuerda, porque Así tal cual, eh, saltar la cuerda. saltar la cuerda. Bueno, pues saltar la cuerda es una actividad que fascina a los pequeños porque es un reto, sobre todo entrar y salir cuando la cuerda está en alto. Y las madres demuestran a sus hijas, para sorpresa de estas, que ellas también saben dar a la cuerda y entrar y salir. Es descubrir que efectivamente sus madres han sido alguna vez niñas y disfrutan jugando. Y con los padres pasa lo mismo. Se ponen a jugar con el trompo, se ponen a jugar a la pelota y los niños descubren, en muchos casos por primera vez, que sus padres participan de sus juegos. Y esa es una experiencia intergeneracional muy, muy importante. Y a veces hemos tenido voluntarios, especialmente ya personas mayores, que se ofrecen a venir al festival y les enseñan a hacer papiroflexia, pajaritas, y los mayores disfrutan teniendo un corro de niños y niñas que están interesados en adquirir esas habilidades que ellos tienen y para los niños evidentemente es un juego más y un motivo de satisfacción. Entonces, creo efectivamente que las interacciones intergeneracionales son muy importantes porque, insisto, los seres humanos somos el fruto de procesos, procesos biológicos muy complejos, procesos culturales muy complejos, procesos históricos, procesos geográficos. No es lo mismo criarse, crecer en un ámbito rural que en un ámbito urbano. Eh, Hablábamos hace un momento de cómo preservar espacios rurales en ámbitos urbanos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hace unos meses llevamos a niños y niñas de uno de los barrios de Madrid, de Usera, a la Sierra de Madrid, a 50 kilómetros, un poco más de media hora, y muchos de esos niños no conocían el campo, nunca habían salido del asfalto. Les producía una satisfacción enorme caminar entre espigas, plantas que habían crecido a lo largo del verano, y decían, esto es la selva, porque no se, eran pequeños y no se veía por encima. eh, Les fascinó plantar una semilla, eh, trasplantar un pequeño árbol, construir unas jaulas de unas cajas nido para que en su momento algún pájaro
pudiera nidificar. Por supuesto, pusieron su nombre en la caja nido que habían hecho y el nombre del pájaro que iba a vivir en ese nido. Pero todo eso son experiencias muy importantes. Les fascinó que un señor les explicaba cómo se obtenía la lana de las ovejas, porque había unas ovejas a las que persiguieron encantados durante un buen rato y se divertían viéndolas correr. Bueno, esa experiencia de lo rural es muy importante y a la inversa. Hay niños que no conocen la urbe y que supone una experiencia muy importante. En Piura, en Perú, llevé unos niños de la sierra a la costa, a la ciudad de Piura, y bueno, conocieron el mar, que les había pedido que lo dibujaran y me dibujaban un charquito de agua entre unas grandes montañas. Era su visión del mundo. El mar le llamaban el río, después de varios días de estar yendo y de correr despavoridos porque les daban miedo las olas, ese agua que se venía encima. eh, pero lo que más les impresionó, y yo no podía imaginar, es que el despacho que yo tenía en la universidad se accedía por un ascensor que además era de vidrio y llegábamos a una entrevista que les iba a hacer un periodista, venga, correr, subimos, yo doy al botón y veo unas caras de terror cuando se separan del suelo y van subiendo. Bueno, era la primera vez en su vida que entraban en un ascensor y, por supuesto, la primera vez que veían despegarse de la tierra y subir. Bueno, esa experiencia, evidentemente, nos la perdemos los adultos cuando no tenemos la ocasión de ver cómo construyen ese conocimiento, con qué persistencia, con qué interés, con qué motivación. Desgraciadamente, a veces estamos tan obsesionados con lo que tenemos que transmitir que no disfrutamos del proceso que supone verles construir ese conocimiento. Por tanto, esas relaciones intergeneracionales nos ayudan también a entender que todos somos producto de procesos muy complejos y es importante que promovamos esas relaciones intergeneracionales porque no solo son útiles para los niños, son también profundamente motivantes para los adultos, porque al final lo que generan esos niños con esa vitalidad y con esa contundencia con la que preguntan, actúan, es vida. Los mayores, cuando participan en esas actividades con niños, se sienten rejuvenecidos. De las actividades de ese programa de eh, cosas de la edad, que si queréis meteros podréis ver alguna de las... os recomiendo que veáis la primera sesión, donde están que se miran de frente pero todavía no interactúan, y las últimas que parece que son abuelos y nietos que han pasado toda la vida juntos. Eh, bueno, pues insisto, yo creo que una de las experiencias fue hacer una merienda en el campo y preparar los sándwiches y fue divertida para los niños y para los mayores, porque supuso una acción conjunta en la que se reían continuamente por la ingenuidad y la vitalidad de los niños. Bueno, yo creo que me voy a detener aquí porque no sé el tiempo que llevo, creo que ya que casi una hora, porque lo que yo pueda proporcionaros eh, de, de este interés por el juego a lo largo de la vida, pues quizá es más útil a partir de las preguntas, de los comentarios, de las discrepancias que expreséis en el debate. Así que muchas gracias y pasamos, si os parece, a las preguntas. Bueno, muchas gracias, estimado José Luis, muy amable por esa intervención. Ha sido todo un viaje al pensamiento de Brunner y también a todo su trabajo investigativo.
y todos sus comentarios pues van muy bien de este seminario sobre saberes comunitarios intergeneracionales, sobre los recursos naturales y la actividad sociocultural y con el territorio. Así que muchas gracias por permitirnos escucharlo y también pues darle la bienvenida a todos quienes han llegado. Voy a permitirme, no sé, hacer como un breve recorrido de algunos aspectos que me parecieron muy puntual y que invitaría a todas las personas que están aquí que hagan sus debidas preguntas, que comenten, que escriban en el chat y vamos ya posteriormente a darles la palabra. Así que nuestro invitado hoy nos ha hecho un viaje desde el concepto de desarrollo humano y cómo desde esa mirada de evolutiva que tiene el ser humano, una mirada evolutiva desde lo cultural, desde lo social, desde lo histórico, incluso pues desde todos estos elementos que están alrededor del ser humano, permite que nos acerquemos a diferentes experiencias de la vida. Y pues una de ellas es cómo nos vamos adaptando a esos elementos culturales donde nosotros estamos inmersos, ¿no? Entonces, voy a apagar un minuto la cámara porque parece que la comunicación está inestable, pero aquí sigo atenta. Entonces, desde ese recorrido que nos ha planteado nuestro invitado, nos dice que es necesario pensar en algunos conceptos. Uno de ellos es el arte y las ciencias humanas para fortalecer esa evolución del ser humano a través de intercambiar conocimientos, acompañar los aprendizajes y construir cómo aprender desde el juego. También nos habla de otro elemento muy importante y es el concepto de ese conocimiento cultural y científico que nos da el contexto y que nos da el territorio. Y para ello hay algunas rutas. Él muy amablemente nos comentaba que por allá por la época del 1972 llega a sus manos un texto de Brunner que se llama, con el concepto de autobiografía, ¿no? Y él dice que es muy importante seducir desde el conocer, pero también pensar que cuando yo voy a contar esa autobiografía, pues depende del objetivo que tenga, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención cuáles serán nuestros objetivos cuando nos inviten a hacer una autobiografía. Y habla de tres palabras claves que me parece que pueden ser la apertura a a la conversación de los aquí presentes, y es cómo se producen esas narraciones intergeneracionales, especialmente entre niños y adultos, o entre los abuelos y los niños, y entre los maestros y los niños, cuando los niños tienen en su memoria que los adultos somos adultos, pero no pasamos por esas etapas, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Otra es cuáles son esos escenarios de la escuela donde se pueden generar ambientes muy democráticos a través del juego y que deben ser claves para los niños para que ellos elaboren reglas, ¿no? También habló de esas memorias lúdicas, como esas experiencias que surgen del juego y que son producto, pues, lógicamente, de todos esos intercambios que se pueden dar con los niños en diferentes contextos, pero también con los adultos. Me parece que ha sido fascinante escuchar su interpelación. Sé que, pues, en tan pocos minutos hacer todo ese bosquejo de esas diferentes aseveraciones, comentarios y pues esa exposición tan rica, ¿no? Entonces, muchas gracias. Vamos a dar entonces inicio a las presentaciones de los aquí presentes. Creería que le paso la voz a Martín y para leer el chat y luego seguimos acá para hacer estas interpelaciones. Estimado José Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues por aquí algo muy interesante de Gerardo Martín. Gracias, maestro José Luis, por compartir su hermosa vida, eh, llena de experiencia e intergeneracional. Entonces, ha sido interesante también el relato de tu propia vida como una memoria lúdica intergeneracional también. Leo otra pregunta y luego vamos a ver la de el tocayo Gerardo Martín. Una pregunta ¿es posible promover temas de salud sexual y reproductiva en áreas de salud dirigidas a adolescentes de manera lúdica, considerando que actualmente no se está abordando bajo ese enfoque?
trabajar sexualidad para, no sé si José Chu, ¿quieres que ir una a una o vamos? Casi mejor, ¿no? Para que no Sí. sea muy... Sí. Eh, bueno, yo creo que si he dicho que habilidades muy complejas se exploran de una manera más eficaz mediante el juego. Si exploramos el mundo social representando papeles, roles, intercambiando, interactuando con otros, el mundo de la sexualidad no es diferente. Y creo que hay en la exploración de lo que es la sexualidad mucho de lúdico también. Por eso a veces nos resulta difícil y malinterpretamos lo que son actividades infantiles, adolescentes, juveniles, que son necesariamente diferentes de la perspectiva que tenemos los adultos. Y juzgarlo con ojos de adultos nos lleva a equivocarnos en ocasiones. Pongo un ejemplo. Yo grababa en vídeo algunas de las interacciones de mis hijos para después poderlo comprender y analizar. Y en una ocasión le estaba grabando, estaban en una pequeña piscina y uno de ellos le agarra del cuello a otro. Y entonces yo intervengo y digo, no, oye, si hacéis tonterías salís del agua los dos. Y me miraron como diciendo, ¿qué le pasa? Eh, Como estaba grabado y yo vi que ponía una cara extraña, les había sorprendido, vi después qué sucedía. Ellos estaban jugando, yo no me había enterado, y estaba uno salvando a otro en el juego de ahogarse. Entonces le agarraba y le llevaba. Que yo intervenga diciendo, si hacéis tonterías, dejáis de salir de la piscina, es un ejemplo clarísimo de malinterpretación. Es probable que en el ámbito de la sexualidad los adultos malinterpretemos en muchas ocasiones lo que son actividades de los niños. Con eso, sin embargo, quiero también decir, el juego es una actividad infantil, pero no todo es juego en la vida. Y una de las personas que yo conocí en uno de los examinadores de mi tesis, Peter Smith, en aquellos años estaba aplicando las metodologías de los etólogos de Nico Tinbergen, el que fue premio Nobel de etología, al ámbito infantil y estaba estudiando el juego en preescolar. Y entonces, un juego especialmente querido por los varones es jugar a pelearse, jugar a darse almohadazos, jugar el juego de las peleas, es un juego de todos los primates, incluidos los primates humanos, y más frecuente en varones que en mujeres. Pero lo que se dio cuenta Peter Smith es que había situaciones que aquello no era juego. Y empezó a estudiar el bullying. Y definió el bullying precisamente como el maltrato entre iguales, el abuso. Y siempre ha habido abusones y matones en todos, porque los niños también exploran sus capacidades y tratan en ocasiones de obtener ventajas muy injustas. Entonces, ese fenómeno del bullying se descubrió estudiando el juego, aquello que no era juego precisamente. Por tanto, creo que en el ámbito de la sexualidad es probable que los adultos mal interpretemos en muchas ocasiones, pero también es verdad que lo que define la madurez en otras especies, que es la madurez biológica y sexual en los seres humanos, con una infancia mucho más prolongada, es más bien un problema que un logro el poderse reproducir a edades tan tempranas. Eso es lo que se me ocurre Sí. respecto al... Muchas gracias, estimado profesor José. Muy amable. Bueno, alrededor de esto de las escuelas y el juego de los niños es donde más ojos tenemos que ver para no caer en esas malas interpretaciones. Muchas preguntas de Guillermo Bonilla. Él pregunta, ¿cómo considera
que la pérdida de algunos juegos tradicionales que ya no existen afecta el desarrollo de la sociedad o no afectarían de ninguna manera? Bueno, yo creo que, por una parte, todas las generaciones pensamos que los juegos a los que nosotros jugábamos han desaparecido y los folcloristas demuestran una y otra vez que esos juegos son mucho más resistentes de lo que creemos y que se siguen jugando. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros ya no participamos y como no participamos, no los vemos. Por ejemplo, cuando nosotros preguntábamos a niños y niñas de 13, 14 años, especialmente a las niñas, nos decían, preguntábamos, ¿a qué jugáis vosotras? Ah, nosotras ya no jugamos. No, pues que no, nosotras hablamos de nuestras cosas. Nosotros ya somos mayores. Y ellas decían, pero aquí se juega, uy, no, las pequeñas ya no saben jugar a las cosas a las que nosotras jugábamos. Han desaparecido. Y decían eso mientras en el patio, a esa misma hora, se estaban jugando esos juegos. Pero como ellas no participan, no los ven. Y lo mismo nos pasa a los adultos. A pesar de eso, que es un fenómeno que se ha producido y se sigue produciendo, también es verdad que hay cambios profundos y la urbanización convierte a las ciudades en espacios menos amigables y más difíciles para los mayores y para los niños, sobre todo. Y cada vez hay menos espacios en los que los niños puedan jugar lo que en España decía jugar en la calle. Es decir, en la calle se sigue produciendo en espacios rurales. Los niños juegan en la calle sin la presencia permanente de adultos. Están supervisados por todos los adultos. Cualquier adulto del pueblo puede llamar la atención si hacen algo que no debe hacerse. Pero tienen una autonomía para desplazarse, para ir a jugar a la plaza, que no tienen en las ciudades. Y por tanto ese es un fenómeno que va produciendo lo que algunos llaman falta de actividades lúdicas en la calle. El segundo fenómeno muy importante son las nuevas tecnologías. La revolución tecnológica es mucho más profunda que la revolución industrial, porque está afectando a nuestras vidas cotidianas como no afectaron las máquinas. ¿En qué sentido? Pues que desde muy pequeños los niños viven, participan de ese mundo digital y ahora vemos en cualquier lugar, en el bus, en el metro, en el parque, hay niños y jóvenes, cada uno y adultos. Yo voy en el metro y veo que cada adulto va con su celular aprovechando para leer el periódico, pero cada uno con su aparato y completamente aislado de los demás. Bueno, eso evidentemente dificulta, disminuye las interacciones sociales. Y si decimos que el juego es un factor necesario y fundamental en el desarrollo, tenemos que sospechar que la falta de esas interacciones van a tener consecuencias o están teniendo consecuencias en el desarrollo. La prueba evidente fue la pandemia. La pandemia produjo una dificultad para las interacciones que muchos adultos dicen que ha tenido consecuencias en sus hijos, sus hijas, en sus alumnos, etc. Y lo que nosotros vemos en las ludotecas es que cuando niños y niñas tienen la oportunidad de jugar juntos, no tenemos ningún problema de celulares. Algunos no los tienen y si los tienen, no los traen. Poder jugar a correr, a saltar, bueno, es una práctica que les resulta mucho más gratificante que el estar con el celular, por lo menos durante esas 2 horas. Entonces, sí creo que hay factores que dificultan esa cultura lúdica.
creo que tememos su desaparición desde hace generaciones, más allá de la realidad, porque no participamos y por tanto no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, pero sí es verdad que algunos cambios están afectando y pueden afectar profundamente a esa integración. De hecho, cuando preguntábamos a los niños, en una encuesta de niños y niñas, ¿a qué os gusta jugar? Pues siempre nos ponían de entrada el escondite, de policías y ladrones. Ahora lo primero que nos ponen son un montón de videojuegos y solo después ya, entonces hemos terminado por preguntarles primero a qué videojuegos te gusta, que suelte todos los videojuegos y después juegos, para que nos digan de verdad juegos tradicionales, porque si no, no aparecen los juegos tradicionales. Aparecen los videojuegos a los que juegan y a los que pretenden que juegan, aunque no jueguen, pero saben que existen. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con otras afirmaciones que encontramos. El profesor Gerardo Martín entonces habla sobre lo importante de revisar los criterios de los adultos y del maestro frente a lo que hacen y piensan los niños. Así que hay que hacer lo mismo con ellos, ver, conocer y reflexionar sobre la propia experiencia y la propia visión que tienen ellos. Otra persona, Alma Janet, entonces hace otro comentario. Dice, ha sido una exposición muy enriquecedora, he disfrutado escuchar las experiencias compartidas, reflexionó sobre el sentido y los significados que han quedado en la memoria, no solo de los niños y las niñas, sino también en los adultos, un mirar al pasado, pero también al futuro. A ver, encontramos otra reflexión aquí sobre la memoria lúdica y la de Sara Reyes, la memoria lúdica y la relación intergeneracional. Muchas gracias por la conversación y por las propuestas. Bueno, el profesor Gerardo también da infinitas gracias por compartir su experiencia de vida y la experiencia intergeneracional. A ver, ¿quién más acá? Bueno, también nos hablan sobre la experiencia intergeneracional como una actividad educativa en la escuela y en la familia. Entonces, me parece interesante, no sé, Martín, qué dice, si alguna persona quiere tomar la palabra, levantar la mano y hacer su propia intervención. Y mientras tanto, el maestro pues hace alguna reflexión con respecto a lo que acabamos de leer. Sí. Voy a hacer un pequeño comentario sobre las limitaciones de las instituciones educativas, de la escuela. La escuela es un gran invento porque permite transmitir conocimientos a muchos sujetos, a varios sujetos, en lugar de esa relación más eh, interpersonal de la enseñanza de los oficios. Un guitarrista con un alumno o dos. ¿Cuál es la limitación? Que esa transmisión se hace en un contexto descontextualizado. Cuando yo aprendo a poner ladrillos, estoy aprendiendo mientras pongo el ladrillo y entonces el maestro que me enseña me dice, no, has puesto mal, aquí tienes que poner más cemento, tienes que rellenar, o fíjate, tiene que estar de manera que la mitad del ladrillo coincida con los dos anteriores. Bueno, ese contexto me permite que lo que aprendo lo aplico inmediatamente. En la escuela no. En la escuela tengo que aprender cosas que no aplico, que no sé por qué tengo que aprender la tabla de multiplicar. ¿Por qué tengo que aprender a leer si todavía no tengo ningún interés por la lectura, ni siquiera sé lo que es la lectura? Entonces, esa falta de contexto tiene que suplirla el maestro dando sentido a la actividad, porque poco a poco lo que generamos es la ausencia de protagonismo de quien aprende. Las cosas se hacen como yo digo, porque yo soy el que sabe,
y hay esa falsa representación de que el conocimiento está aquí en mi cabeza y va a pasar a tu cabeza vacía. No hay cabezas vacías. Y sobre todo, no hay forma de pasar un conocimiento ya estructurado. El conocimiento se construye y por tanto es necesario el protagonismo de quien aprende. Esa fue la gran revolución de la escuela activa. Cuando quisieron educar a niños pequeños, los niños pequeños no se sentaban en el pupitre y aceptaban repetir lo que el adulto le decía que tenía que hacer, no, se movían, saltaban. Y la escuela activa fue entender que los niños pequeños tenían que aprender haciendo y tenía que aprender utilizando, tenían que aprender también movimientos. Entonces, ese protagonismo de la escuela activa, de Montessori, de Frebel, de tantos, poco a poco pasó también a la escuela primaria, pero siempre con muchas resistencias, porque el pánico del adulto es que se produzca el caos, que si no están disciplinados y se pasa buena parte del tiempo tratando de imponer la disciplina y siempre son más y en ocasiones mucho más listos que nosotros. Entonces, los docentes llevamos siempre la de perder si no conseguimos la complicidad de quien está aprendiendo. ¿Y esa complicidad cómo se consigue? Concediendo protagonismo a quien aprende. Los protagonistas son quienes aprenden, no quien enseña. Da igual que yo sepa mucho. El objetivo no es demostrar que sé mucho. El objetivo es que aprendan. Por tanto, no tiene sentido que cuente muchas cosas en las que no están interesados, en las que no están motivados. Lo importante es lograr que se motiven, que les pique la curiosidad de lo que estoy contando. Y eso, donde es evidente, es en el juego. Los niños se consideran protagonistas del juego. Y por tanto, no habréis visto nunca a alguien explicarles cómo hay que jugar. No. Jugar y yo veo. Y aprendo viendo cómo hacéis. Si tengo una duda ya preguntaré. Eso se ve también en los videojuegos. Para que yo pueda jugar a un videojuego contigo, si tú no sabes, necesito enseñarte, necesito que aprendas. Y por tanto, ese compartir el conocimiento, que es la base de todos los juegos, es lo opuesto en la escuela. No os copiéis, cada uno individual. No, si como más se aprende es compartiendo, si como mejor se aprende es colaborando. Entonces nos empeñamos y creemos que si no tenemos nosotros el control es el caos. No, niños y niñas son capaces de una enorme auto-organización. Son capaces de organizarse y de respetarse si tienen ellos el protagonismo. Hacemos algunas ludotecas en colegios en los cuales hay 200 niños y niñas en el recreo. Los maestros estaban aterrorizados. Aquello iba a ser el caos. No, no es el caos, porque si quieren jugar, ya se ocupan ellos de no interferir cuando tú estás jugando al fútbol con lo que yo estoy haciendo. Yo me quito un rato, ahora juegas tú, y lo comparten de una manera mucho más eficaz que si es el adulto quien pretende controlar esa actividad tan intensa. Por tanto, insisto, hay que devolver protagonismo a quien aprende y el espacio donde más protagonistas se sienten, donde espontáneamente se sienten dueños de la estación, es en el juego. Tenemos mucho que aprender los adultos si observamos y en ocasiones participamos. Si tú estás, los niños te van a dar un rol, el que a ellos les parezca. No, usted, profesor, está haciendo de policía o está haciendo de... Pero tú no puedes ser protagonista, tienes que asumir que te pongan el rol que ellos decidan en ese momento y a veces sí te piden que participes directamente, que corras, que saltes o que des patadas al balón. Muchas gracias, maestro José Luis. Hay dos intervenciones, la de Alma. Entonces dice, maestro José Luis, retomando sus palabras sobre que sobre las narrativas son una forma de dar sentido
sentido a la vida. Puede ampliar su opinión al respecto. Y terminado, entonces le damos la palabra a Ramses Cruz. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, la plática ha sido muy enriquecedora. Yo quisiera plantear un par de cosas. Hace unos años, cuando mi hija Ámbar era menor, tenemos una vecina que era ya grande de edad y que de hecho teníamos una mala relación con su hija, que era nuestra vecina, pero que nuestra niña ayudó a distensar esa relación, porque una de las cosas que le generaba como mucha alegría era ver a mi hija jugar. Algo que a mí en general no me había llamado la atención porque yo crecí en una zona rural y es muy común la relación adultos con los niños, o sea, uno convive con los tíos, como se le dice en Chiapas, ¿no? Entonces, lo que quería saber es si existe, bueno, y que en las ciudades esto se ha perdido, me parece, de una manera muy fuerte. No sé si en todas, pero en donde he tenido oportunidad de estar, no existe tanto este tipo de relación. Lo que quería preguntar es si existe algún tipo de experiencia en donde se haya experimentado en que estos dos grupos intergeneracionales conviven. Más, o sea, en la vida comunitaria es normal, pero en ciertos espacios ya no sé si existen este tipo de experiencias y si lo lúdico, por ejemplo, tiene un rol en los niños, es muy interesante, es muy importante, pero no sé si en los adultos también juega algún tipo de rol. Y esto último que nada más es un comentario al margen, con el último comentario que hacía sobre el rol de los profesores. Bueno, yo soy profesor, supongo que muchas veces nos ven como policía, pero mi misma hija ya más grande va a una secundaria y en la secundaria los profesores tienen una técnica, digamos, que consiste en que ellos tienen un apodo. O sea, ya saben, uno se presenta como profesor, soy licenciado, no sé qué, y mi nombre está. No, ellos se presentan con el apodo y los chicos lo ubican con ese apodo. Y nosotros nos llaman la atención no solamente por el hecho de que se les llama por un apodo, sino que cuando uno está en la secundaria, uno de los elementos que tiene como para ser contestatario es justo ponerle un apodo al profesor, denigrarlo a través del apodo, ¿no? Bueno, a estos tipos les quitaron hasta eso, hasta la posibilidad de rebelarse y ponerles un apodo, porque es el apodo con que lo identifican. Obviamente no tienen tanto esta relación como yo creo que la tuve, por ejemplo, en la secundaria, ¿no? Con un profesor más en tensión, tienen una muy buena relación en general, pero es sumamente interesante, pues, cómo van cambiando este tipo de estrategias también pedagógicas y de relaciones. Relaciones de poder en este caso, pero de relaciones como en general. Era eso, muchas gracias. Un saludo. Sí. Bueno, yo creo que a veces eh, cuando vamos a otro país, cuando cambiamos, cuando paseamos por la ciudad porque ese día no trabajamos descubrimos cosas que no nos habíamos fijado. Yo voy a otra ciudad y me fijo en cosas que en la mía me pasan desapercibidas porque las tengo tan conocidas. Una de las cosas que sucede en la organización de la infancia es que hemos decidido organizarles por edades. Y entonces todos son de 4 años, todos son de 5, todos son de 6 e interactúan solo con los que tienen su misma edad. Eso es bastante artificial. Niños y niñas espontáneamente juegan con otros mayores, con otros pequeños. Aquí en España se produce en la zona en la que más rural de Castilla y León, hay muchos centros agrícolas reagrupados. No hay suficientes niños en una población para que exista una escuela. Entonces, les desplazan al pueblo de al lado, unen varios pueblos y tienen una escuela en la que en esos colegios suelen estar niños y niñas de edades distintas. Y un profesor interactúa con niños de 5, 6, 7, 10 años. En los informes de PISA, Castilla y León puntúa muy alto. Y yo sospecho que no es porque los profesores sean mejores, es porque los alumnos aprenden mucho de otros alumnos mayores
y los mayores aprenden mucho enseñando a los pequeños. De la manera espontánea, y eso no es algo que esté diseñado así, es que se produce así porque cuando el maestro tiene niños de varias edades, atiende a uno y los otros mientras están haciendo otras tareas. ¿Y con quién las hace? Pues con niños que son o mayores o más pequeños. Eso es una forma de aprender muy eficaz, porque quien tiene menos edad está más cercano a los problemas o a las dificultades que quien ya lo domina. Y además, enseñando, descubre ella misma o él mismo capacidades suyas que no conocía y que disfruta. Por eso yo creo que efectivamente la relación de los profesores con los alumnos está muy mediatizada por concepciones, en algunas ocasiones erróneas. Esa idea de que todos de la misma edad y un solo maestro, que es el único que sabe y los demás son ignorantes, es profundamente falsa. Son ignorantes de algunas cosas, pero de otras saben más que tú. Pregúntale sobre las canicas o sobre eh, cientos de juegos muy complejos que a nosotros nos cuesta un buen rato entender y que en muchas ocasiones, cuando vienen discutiendo por qué es que fulanito ha hecho una trampa, porque nosotros no podemos intervenir porque es que no sabemos ni lo que ha pasado y si lo supiéramos tampoco sabríamos cómo. Bueno, si no sabéis jugar, pues aburriros, peor para vosotros. No entramos y con eso les obligamos a resolverlo ellos y lo resuelven mucho mejor que con la decisión del adulto que no ha entendido qué es lo que está pasando y que lo resuelve como mejor le parece en ese momento. Yo creo que sí, que efectivamente esa mayor cercanía. Claro, lo que sucede es que en la secundaria los niños están dejando de ser niños, pasan por ese proceso que es un proceso curioso. La adolescencia, que hoy nos parece un término tan objetivo, no existía. Es un concepto que se inventa a final del siglo XIX. Antes no había adolescentes, había niños y adultos. Y se pasaba a ser adulto muy pronto, en cuanto podías tener fuerza para realizar determinadas actividades. Entonces, la adolescencia es un término que ha surgido de la revolución industrial, cuando efectivamente había actividades que no eran adecuadas para los niños y empiezan las leyes de protección infantil contra el abuso en el trabajo, etc. Probablemente en este momento estamos dilatando tanto el ingreso a la vida laboral, la preparación, que la mayoría de las personas en nuestros países hacen, por supuesto, la primaria, mucho la secundaria, algunos incluso estudios posteriores, y cuando a los estudiantes universitarios que yo tenía hace 50 años, se me ocurría preguntarles dónde se situaban ellos entre la infancia y los ancianos, decían, nosotros somos adultos. Sin ninguna duda, con 18 años eras un adulto. Pero cuando hago esa pregunta hoy, me dicen, bueno, nosotros somos jóvenes. ¿Pero qué decir joven? ¿Adulto? Bueno, no. Adulto todavía no, porque vivo con mis padres, porque asisto a una institución que se parece mucho a la escuela, porque no tengo autonomía económica. Entonces, ya hay muy pocos que reivindiquen que sean adultos de pleno derecho. Y eso es también una convención. Ser adulto, decía antes, para las otras especies animales lo identificamos con la madurez biológica y la capacidad de reproducirse. En los seres humanos hay ser adulto jurídicamente, políticamente, intelectualmente, y son criterios distintos. Las operaciones formales de Piaget para el pensamiento adulto pues tienen poco que ver aparentemente con la minoría de edad jurídica que te exime de plena responsabilidad cuando cometes una infracción de una ley. Hay mucha gente reivindicando que se rebaje esa edad para que se pueda encarcelar y condenar
a adolescentes, pero no se plantean que esos mismos adolescentes tengan la posibilidad de votar, de ser adultos políticamente para poder elegir a quienes generan esas leyes que luego se les aplican. Entonces, vemos las contradicciones que se producen. Lo lógico es que si yo quiero que se rebaje la edad jurídica, pida también que se rebaje la edad política, la participación plena en el proceso político, ¿no? Bueno, no sé si he contestado, pero se me ocurren esas cosas al respecto. Tenemos que generar esa relación con niños, con adolescentes, con jóvenes, y somos nosotros adultos quienes tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo interactuar con un niño en primaria que en secundaria o en la universidad. Y por tanto hay que respetar también esos cambios que se producen en el proceso de desarrollo y de maduración de los seres humanos. Y eso son muy sensibles. Si tú tratas a un adolescente como si fuera un niño, le va a molestar. Y si tratas como un adulto a un niño, pues estás cometiendo una injusticia, porque es un niño todavía. Tiene Listo, bueno, una sí, mano levantada, sí, Gerardo. señor. Muchas gracias. Gerardo, tiene la palabra y a partir de la respuesta que dé el maestro José Luis, vamos entonces a empezar nuestro cierre. Dale, Gerardo. Gracias, José Luis. Un placer escucharte. La verdad es que me recuerda mucho todo lo que he aprendido por el contacto que tuve con mi abuelo. Mi abuelo era de España, como toda mi familia de parte de padre, de Salamanca, España, y mi madre era de Asturias. Y tuvieron que venir a México, los dos decidieron venir a México por cuestiones de la guerra civil. Para mí, el contacto con mi abuelo fue hermosa. Él fue quien comandó en el caso de la guerra en España a un grupo de ferrocarrileros ahí en Salamanca contra, obviamente, los grupos de... fue un arquitecto, vino a México, estudió y trabajó durante años en la UNAM, en la carrera de arquitectura. Su nivel de creatividad fue muy amplio. Sus alumnos lo amaban precisamente por ese nivel de creatividad y de contacto humano que nunca dejó a lo largo de su carrera. Eso fue para mí también pues una gran motivación para ser maestro. Por el otro lado, mi motivación por la preocupación política y económica también un poco se lo debo pues a esa experiencia, a esas vivencias venidas de España que me obligó, me hizo convertirme en lo que soy, un sociólogo del siglo pasado y un maestro de 33 años. Un maestro que cuestionó, como lo haces tú, todo lo que ha sido la normatividad, la regulación de parte de la Secretaría de Educación Pública, de no poder tener contacto con los alumnos a través de un currículum, a través de una programación, en fin, etcétera, etcétera. Pero más allá de esa imposición, de ese autoritarismo sistémico, hasta eso lo aprendí, sistémico, porque lo que pasó en España hoy en día está viviendo con una violencia grandísima que nos ha impedido hasta que hemos hecho que se pierda la posibilidad de contacto y comunicación. Pero después de tantos años, a mis 66 años, escucharte, mi querido José Luis, me hace tener de alguna manera esperanza. Me parece que lo que tú dices es fundamental. Tenemos que mantener ese contacto entre generaciones, pero que tengan esa capacidad, y eso se lo puede alcanzar precisamente en la etapa de la niñez, para poder tener esa libertad que desgraciadamente, discúlpame, en las escuelas no se lo dan. O sea, uno lo tiene que alcanzar por sí solo, tiene que tener esa creatividad, tener familiares que le permitan actuar
autónoma, libremente. Eso es eso es un problema muy serio hoy en día. Y aún a pesar de eso, se ha alcanzado. Tengo muchos contactos entre amistades, amigos, en fin, que han tenido la posibilidad de tener esas familiares que han logrado precisamente enfrentarse a un sistema educativo, como bien dices, prepotente, autoritario, represor, en fin, etcétera, etcétera. Y aquí estamos, mi querido José Luis, mi admirado José Luis, precisamente hablar precisamente de lo que es seguir teniendo experiencia por las generaciones actuales, que ahora se están enfrentando a una inteligencia artificial destructiva totalmente de la posibilidad de contacto y de comunicación y de algo muy hermoso que tiene que ver con lo que tú acabas de expresar y que nosotros lo hemos sentido como son las emociones. Las emociones son algo que proviene precisamente desde la niñez con los juegos. Los juegos tienen que seguirse manteniendo y el mantener precisamente en vida la posibilidad de seguir teniendo sentido a la vida, te lo dan precisamente ese contacto intergeneracional entre precisamente personas como tú, como yo. A mis 66 años ya me siento mucho más viejo, pero que allí está algo que tú tienes y que lo exportas, que es importante. La nostalgia no se tiene que vivir porque si no nos matamos con ella, nos tragamos eso que hemos vivido, y lo que hemos vivido alguien más lo necesita, y quienes lo necesitan precisamente, como bien dices, son estas generaciones que se están autodestruyendo precisamente con este sistema que nos está matando. Entonces tenemos que salir de eso, tenemos que ser creativos como tú nos estás enseñando a quienes nos dedicamos a ser maestros, y tenemos que generar una creatividad para hacer que el contexto en el que están viviendo, sumidos en esa violencia, sea un poquito menos dolorosa, precisamente con ese contacto que a través de las emociones se pueda alcanzar ese cambio que todos queremos por una vida que precisamente tú lo mencionaste, usaste una palabra que tiene que ver con mi postura política, que es el zapatismo, por un mundo donde quepan todos los mundos. Mencionaste algo al respecto y yo simplemente por esa razón me sentí identificado, y por esa razón pues doy gracias a este seminario por haberte traído, porque la verdad, como bien dice mi tocayo Martín, mi respeto, la verdad era necesario que se hablara de esto y que se tomara en cuenta mucho de lo que ha sido tu experiencia. Desde Veracruz, México, gracias, José Luis. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Gerardo. Para empezar, decirte que nunca vamos a ser más jóvenes que hoy. Estamos en el día más joven de nuestra vida a partir de ahora. Entonces, hay que disfrutarlo y hay que ser conscientes de... El segundo aspecto es que he hablado mucho de las reglas. Las reglas solo pueden ser propias si tengo la posibilidad de saltármelas. Hay un amigo argentino que Martín también conoce, Félix Temporetti, que escribió un libro fantástico que se titula Eso no se dice, el papel de la transgresión en la educación. ¿De qué trata? De todas las palabrotas y todos los chistes verdes que niños y niñas aprenden desde que son muy pequeños. Si no se dice, ¿cómo se aprende? Son chistes porque colorados. lo que aprenden... Son chistes colorados acá. Allá son verdes, ¿no? Ah, chistes colorados, sí, aquí Sí. se dice verdes. Bueno, pero es curioso cómo lo marcamos con un color. Pero en realidad si lo aprenden es porque sí se dice. Lo que tienen que aprender es dónde se dice o cuándo se dice. Tengo la experiencia de llevar en el coche a mis hijos y a dos compañeras muy pequeños todavía, y las niñas decían unas palabras que a mí me parecía increíble. Y una de ellas le dice a la otra, cállate, que hay un mayor. Igual que decimos nosotros, calla, que hay un niño, ella le dice, cállate, hay un mayor. Eso no se dice aquí, lo decimos entre nosotras, pero no se dice aquí. El segundo comentario, muy importante, es que efectivamente
muchos españoles encontraron acogida en México en aquellos trágicos momentos del nazismo, del fascismo, y desgraciadamente estamos viviendo una época en muchos aspectos muy parecida. A mí me da vergüenza los debates, las discusiones sobre la emigración, con estas barreras artificiales que hemos hecho en los estados-nación, que es una creación históricamente reciente, y donde decidimos tratar como no humanos a una serie de personas que vienen huyendo de las guerras, de las agresiones, de la pobreza, de la miseria. Bueno, me parece que cuando se vea con perspectiva este periodo histórico, habrá mucho de lo que avergonzarse, porque efectivamente todo lo que los españoles que fueron acogidos en México aportaron, creo que es una de las mejores herencias de España, muy lejos de otras que acabamos de celebrar hace un par de días sobre una supuesta culturización que en realidad fue la destrucción de culturas en muchos aspectos mucho más desarrolladas que las que se imponían desde los países europeos, empezando por España y por Portugal. Tenemos que hacer una seria reflexión histórica sobre qué es lo que ha sido la participación en esas épocas. Es verdad que no se puede juzgar con categorías de hoy, pero es verdad también que las cosas fueron como fueron y que no hay que ocultarlo. Y sobre todo, hay que buscar cómo construir un futuro distinto. Y ahí es donde creo que esa reflexión común y esa relación intergeneracional es muy importante. Importante para nosotros e importante también para muchos mayores que en el momento en que se jubilan es como si perdieran su vida, no saben qué hacer. Hay que reinventarse para que, bueno, aparte de lo que has aprendido, puedas transmitirlo. Pero transmitirlo no es imponerlo, transmitirlo es intercambiarlo, transmitirlo es hacer cosas juntos. Y eso los docentes tenemos que aprender. Para eso los años de docencia nos proporcionan experiencias que son únicas, porque tener la oportunidad de cada año interactuar con un grupo nuevo de niños, de niñas, de jóvenes, pues realmente es un privilegio. Y yo te confieso que me resulta muy grato cuando me encuentro con antiguos alumnos, alumnas, y me saludan por la calle. Bueno, pues pienso que efectivamente si me saludan, que tienen un recuerdo grato de lo que hicimos juntos durante esos años. También digo que para mí era fácil porque hablar de desarrollo humano, pues a muchos probablemente les ha resultado útil en su vida personal cuando han tenido la oportunidad de ser madres o padres. Pero creo que sí, que las relaciones intergeneracionales son base de lo que llamamos sociedad y que romperlo a lo que lleva es a una disfunción negativa para los mayores y negativa para los jóvenes y los niños. Muchas gracias, maestro José Luis. Ha sido una maravillosa disertación. Nos ha remontado a nuestra niñez. También nos ha golpeado un poquito ahí como la ventana diciendo cómo estamos escuchando los niños. Alma dice eso. Dice, escuchar a un niño es encontrar una vida que los adultos han dejado de mirar. Así que realmente este seminario, el segundo seminario virtual sobre biocultura, saberes comunitarios intergeneracionales, ha sido muy pertinente su disertación en la medida en que nos invita a reflexionar cómo estamos haciendo uso de esos elementos en nuestro hacer y en nuestro decir y en nuestras experiencias como maestros y como investigadores. Creemos que ha sido un escenario maravilloso porque nos ha tocado nuestro niño interior que a veces lo hemos opacado, ¿no? Lo hemos arrinconado.
y pensamos en leer a los niños que están pasando por el frente de nosotros, pero también tenemos que mirar ese niño que nosotros fuimos. Y la relación con el juego, la relación con los mayores, la relación con todos estos procesos ha sido maravilloso. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que el día de hoy nos han acompañado. Creemos que este ha sido un espacio maravilloso, de veras que sí, por aproximarnos a otras esferas del conocimiento con estos temas relacionados con biocultura, sujetos, ser niño, ser joven, pero ante todo es la recuperación de esos saberes y validarlos, saberes que son muy, muy importantes para comprender el mundo que nosotros tenemos al frente y poder hacer un poco de peso en estos momentos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Así que desde estos contextos, desde el territorio y desde esas relaciones entre los sujetos, agradecemos inmensamente. Recordarles a todos ustedes que el próximo 29 de octubre nos encontraremos con recetarios bioculturales, una propuesta para conectar saberes alimentarios para el manejo del paisaje. Nos acompañará Juana Claudia Leiva Aguilera y Carolina Gutiérrez. Así que hoy, desde los niños, desde el juego, desde las memorias, desde las autobiografías, desde las narrativas, y el próximo 29, desde los saberes alimentarios y el paisaje. Entonces, muchas gracias a todos, maestro, infinitas gracias por sus comentarios, sus aportes y por golpearnos ese niño que llevamos dentro. Martín, un abrazo para todos y seguimos aquí conectados. Muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Un abrazo. Buenas noches, José Chu. Un Gracias. abrazo para todos. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Muy buenas noches.